Saludamos a la ministra Diana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Gracias, ministra, por estar con nosotros ahora. Buenos días. ¿Cómo va a modernizar las telecomunicaciones sin ley de inversiones? Que era una pata importante de esta mesa que fue negada por la Asamblea. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí en Radio Sucesos con ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente en el tema de la modernización tecnológica, digital y transformación del país. En esta cruzada venimos ya por más de 10 meses. El Ministerio tiene la rectoría y la capacidad legal de emitir política pública, y es así como nos venimos manejando, es así como hemos conseguido resultados que han superado las metas previstas para el año anterior en el cumplimiento integral de nuestra cartera, y creemos que con acciones tal vez un poco más dispersas, no tan concentradas o focalizadas o unificadas como es una ley propiamente, pero otro tipo de normas y otro tipo de gestiones, podemos alcanzar resultados igualmente óptimos. O sea, se quita el camino directo al no haber ley, pero existen vías alternas. Correcto. Por ejemplo, ¿en qué casos? Mire, le voy a comentar algo. En el tema de telecomunicaciones y de tecnologías en general, el campo, el sector, es un sector que crece naturalmente, porque es una tendencia mundial. Eso es algo que no es del Ecuador, es una cosa universal, global, y no va a parar. Entonces, lo que necesita el país para que esta inversión crezca realmente es dar pauta para decir, estamos interesados en que el Ecuador sea un país digital. La inversión naturalmente crece en un sector como este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y le pongo un ejemplo puntual. El Ecuador tiene asignado, a su pregunta, 28 a 30% de su espectro radioeléctrico, nada más. Quiere decir que tenemos un poco más de un 70% libre. ¿Qué necesitamos para que haya más inversión? Valorar y poner a disposición del mercado 70% del espectro radioeléctrico. Con eso, inversión de otro tipo, aparte de telecomunicaciones, porque cuando hablamos de tecnologías no solamente estamos hablando de internet o de telefonía móvil. Estamos hablando de muchos otros tipos de tecnología que hoy no están en el país. ¿Por qué? Porque las bandas no están ni siquiera asignadas. Todo eso es algo que podemos hacer y que vamos a continuar trabajando. Ministra, buenos días. Entiendo que ayer su ministerio dio una rendición de cuentas y hay algunos ejes de su gestión: conectividad, transformación y cultura digital, simplificación de trámites, protección de la información y cooperación internacional. Sobre estos ejes, cuéntenos los avances más importantes. Sí, en el tema, por ejemplo, de transformación digital, quiero acotar algo más respecto de la ley. Esta misma semana ya hemos iniciado acercamientos con el Consejo de la Judicatura, que es quien regula los notarios. La ley decía que los notarios tenían que necesariamente, igual que los registros, que sí están bajo nuestra competencia directa, manejarse en línea. El Consejo de la Judicatura está interesado en emitir en conjunto con nosotros normas que viabilicen que los notarios también trabajen en línea, de modo que una escritura se pueda hacer digital e inscribirse digitalmente. Ya lo estamos manejando. ¿Este tema se empezó a aplicar en la cuarentena, en la pandemia? Sí. Pero ahora lo queremos hacer con éxito, digamos, y porque se empezó, digamos, es una nueva forma. La fe pública no necesariamente se tiene que dar personalmente. Ese era un poco el concepto, y en ese caso obligados por el encierro. Así lo es, pero estamos sumando otras herramientas tecnológicas. Muy próximamente vamos a lanzar identidad digital. ¿Qué pasa con identidad digital? Que de esa manera la audiencia telemática del notario se podrá realizar con su firma electrónica y su identidad en línea, digitalmente, vía telemática, sabiendo que su identidad está autenticada con esta identidad digital que va en su cédula de identidad aparejada. Especialmente vendrán las nuevas, en el nuevo lote que se va a emitir a partir de los próximos meses. Y esto es algo que estamos trabajando como una vía de llegar al mismo efecto, al mismo fin sin la ley. Entonces lo estamos consiguiendo. En cuanto a la rendición de cuentas, sí, ayer la hicimos, muy exitosa, agradezco mucho a quienes nos acompañaron, con 5 ejes principales. La línea base de nuestra gestión es la conectividad, porque todas las tecnologías se basan en tener una conectividad suficientemente amplia, o sea, cobertura en todo el país y capacidad que rinda suficiente para que todos tengamos el nivel de conectividad, la confiabilidad y rapidez que necesitamos. En esta línea hemos avanzado, lo voy a decir brevemente, 47 nuevas parroquias que no tenían nada, que no tenían absolutamente nada, 1.900 puntos Wi-Fi gratuitos en todo el país, ubicados en cerca de servicios públicos, centros de salud, escuelas, sitios de gobierno como municipalidades, y de 2G a 4G también muchísimas radiobases, 882. Esto suma un total de 1.9 millones de personas a esta fecha. A fin del año pasado era 1.6, 1.9 a hoy, millones de personas que se han involucrado en mejoras o que les ha llegado recién la conectividad a
este momento a partir de nuestra gestión. Con eso nos comenzamos a preparar para que el país y el sector productivo, regresando un poco al tema de inversiones, pueda adquirir esas tecnologías. ¿Por qué? Porque sectores productivos como camaroneras, bananeras, minas, si no tienen buena conectividad no pueden desarrollar inteligencia artificial, no pueden desarrollar IoT, que es el Internet de las cosas, cómo conectarse dentro de ellas para poder seguir sus procesos productivos en línea digitalmente y monitorear. Por ejemplo, en una camaronera, la temperatura de la piscina, la cantidad de larvas, el momento en que necesita alimentarlas, el tiempo de su cosecha, eso es Internet de las cosas, pero para eso necesitas una buena conectividad. Entonces, este despliegue de conectividad, además de atender a los importantes que son los ciudadanos, las personas, también permite otras tecnologías que aportan a los procesos productivos. Estamos conversando con la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno, son las 8:34. Ministra, ¿cuánto del país tiene tecnología 4G ya? El alcance de cobertura 4G se ha incrementado en nuestra gestión en la conectividad, o sea, 4G. Ok, y viene el 5G. ¿Cuándo viene? ¿Cómo estamos para el 5G? Es parte de la asignación de la banda, del espectro radioeléctrico. Ese 70% que falta incluye la valoración y la adjudicación del 5G, que tiene que ir, y esto es importante que se sepa, en la misma banda que en el resto del mundo, por lo menos que en Latinoamérica, porque las empresas se mueven en 5G en todo globalmente. Eso no se ha hecho en el país. Estamos trabajándolo para que pueda venir esa nueva tecnología. ¿Cuándo podría venir? Primero tenemos que hacer la asignación, yo pensaría que hacia el próximo año. Hasta el próximo año. ¿Y al nivel del mundo en qué, digamos? Incipiente. En Latinoamérica hay muy poquitos países que tienen secciones específicas, no países, no el país completo, sino áreas muy específicas. ¿Por qué? Porque el despliegue de 5G cuesta volver a cambiar toda la infraestructura. Acordémonos que las telecomunicaciones requieren construcción, infraestructura, y es por eso que es un sector dinámico para la economía también. La construcción de 5G son muchas radiobases más pequeñas y más juntas. Entonces necesitas volver a cambiar toda esa infraestructura y eso requiere una inversión alta. Ministra, entiendo que en esta semana también estuvo en Lima o en estos días avanzando en una agenda digital andina. ¿En qué consiste esta agenda andina? Sí. ¿Qué podemos esperar los usuarios de las telecomunicaciones respecto a, por ejemplo, tener, no sé, beneficios a nivel de la CAN? Correcto. La semana anterior estuvimos en Lima cumpliendo agenda con la CAN porque el Mintel preside entre 3 o 4 asociaciones internacionales más la CATEL, que es el organismo de telecomunicaciones de la Comunidad Andina. El próximo mes de abril, casi estamos por allí ya, vamos a lanzar junto con la Presidencia de la República la Agenda de Transformación Digital del Ecuador y acto seguido la Agenda de Transformación Digital de toda la región andina, que se celebrará aquí en la ciudad de Quito a fin del mes próximo, como decía. ¿En qué consiste esta agenda? Hemos levantado las áreas o sectores que internacionalmente son las iniciales. Otros países de Latinoamérica un poco más avanzados como Chile ya las tienen, por ejemplo. Hemos tomado 8 sectores o 9 que son los más importantes, por ejemplo medicina, por ejemplo ambiente, transporte, obviamente producción, que necesitan insertarse en el concepto de un país digital, hacia dónde vamos. Esto es en el Ecuador. En la región andina los conceptos son iguales, entonces tendremos una agenda país y una agenda región, en el que por ejemplo tenemos un éxito previo al lanzamiento integral de la agenda, pero que es parte de esa construcción, el tema del descargo de roaming para la región andina, que hoy podemos comunicarnos en cualquiera de los 4 países, 111 millones de personas sin pagar más, con tu mismo plan. Eso lo he probado yo mismo como usuario, vengo de verlo justamente en este viaje que hice la semana anterior y funciona perfectamente bien, perfectamente bien. Son las 8:38, hablamos con la ministra de Telecomunicaciones, Viana Mayno. Hace pocos días el periódico digital Primicias denunció un ex agente de la SENAI ha hackeado a 50 entidades más o menos. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Telecomunicaciones en este tema que implica la seguridad de las instituciones públicas, la seguridad digital en general? Sí, ese es un tema que es un poco leyenda, ¿no? Porque le llaman hackeo a cualquier tipo de filtración de información. Ahí yo quiero ser un poco precisa en decir que en el momento en que hay algún tipo de incursión en información de una institución o de una persona, también eso no se llama hackeo necesariamente. Puede abordarse información de muchas maneras, inclusive de manera interna. A esa referencia que usted hace... a la filtración de información. Sí, sí, exacto. Un hackeo técnicamente, un ciberataque, lo que quiere decir es que un externo incursiona en una institución y secuestra la información, la bloquea o la roba por tener réditos económicos. Eso no es el caso. Ese no es el caso. A lo que se refiere la publicación que usted menciona es a un hecho que ellos indican, o a varios hechos que ellos indican, que ha sucedido en administraciones anteriores. Sí, claro. Pero, claro... Sí, le llaman hackeos también. Hombre trabajaba en la SENAI
SENAIN, y la SENAIN de hace 10 años se quedó con información y empezó a utilizarla para, aquí dice, vulnerar más de 50 páginas gubernamentales y privadas, entre ellas CNT, SRI, Ministerio de Economía, Banco Central, Petroecuador, Policía, IES. Acordémonos que la información es dinámica, entonces un hecho que sucedió un tiempo atrás no necesariamente debería de preocuparnos hoy porque la información no es la misma. Es que sí, claro, pero no, a ver, este hombre trabajó en la SENAIN y ahí sacó toda la información. Entonces la ha seguido utilizando, se supone. Eso se ponen ellos. Entiendo que el caso está, conozco que el caso está en investigación en la fiscalía, que están bastante avanzados en el caso, pero en lo que le interesa al público que nos escucha es en cuanto a la tenencia o al manejo de la información. Y en eso lo que quiero mencionar es que, como les decía, la información es dinámica. El hecho de que alguien haya incursionado en una información antigua no necesariamente significa que eso nos deba de preocupar hoy. Los resguardos se han tomado para bloquear esos accesos indebidos por los que se entiende que eso sucedió anteriormente. Recordemos que el país ha evolucionado mucho. Entonces lo que antes era tal vez alguna fragilidad, hoy no necesariamente son puertas que siguen abiertas. Y esa información antigua o vieja, hoy tal vez ya no tiene ninguna vigencia. Muchas veces se dice que hay filtraciones y lo que sacan, oiga, créame, como lo que se difunde, son información que a veces está en la página web oficial de las instituciones. O sea, no es necesariamente siempre así, no estoy diciendo ni negando que suceda, pero no toda información que se dice que es filtrada lo es. Como digo, hay información que a veces pertenece a las propias páginas web o que son bases de datos de hace 10 años. Ok, al revés, entonces... Puede ser en ciertos casos, pero no siempre lo es. Los usuarios de las instituciones públicas y los usuarios podemos estar tranquilos de que los datos, tanto nuestros como ciudadanos, y los de las instituciones públicas y privadas están protegidos. Bueno, estamos haciendo un gran trabajo de protección de datos, nos falta mucho, el país ha estado muy atrasado en eso, tampoco quiero decir que estamos perfectos. ¿Qué les falta? Estamos, mire, en el índice de ciberseguridad tomamos al país en cerca de 25 algo por ciento del índice, que es bastante bajo, con todo lo que hemos venido trabajando. La semana pasada estuvo el gobierno de Estonia con la Unión Europea aquí en mesas de trabajo en todos los sectores que conformamos el Comité de Ciberseguridad. O sea, estamos trabajando fuerte en esto, pero concluyo con lo del índice. Cerramos con índice de 30, de 25 algo, 26 a 30 en 7 meses. Eso es muchísimo, es lo que normalmente avanzan otros países en 2 a 3 años, 5 puntos. Este año nos prometemos o nos aspiramos a subir 5 puntos más. Estas acciones, igual todavía nos falta mucho por construir, pero lo que sí quiero decirle a la ciudadanía es que estamos muy concentrados en esto, que tenemos la mejor asesoría internacional. El gobierno de Estonia es el más avanzado del mundo, es el gobierno digital del mundo, en el que todo se hace en línea, el gobierno más ciberseguro del mundo, y ellos no tienen 100. ¿Por qué? Porque en un ambiente digital, en una sociedad que funciona totalmente y cada vez más hacia plataformas digitales, hasta para comunicarnos a las personas, en la parte personal, hasta para negocios, trabajo, economía digital, pagos, obviamente la información está más expuesta. Entonces, a medida que más avanza todo el tratamiento de interacción social y económica digitalmente en las plataformas, también mayor exposición tiene, y esto es algo totalmente dinámico. Decir que alguien está 100% seguro, no hay en el mundo, pero que estamos caminando para allá y que estamos tomando este tema muy en serio como gobierno, desde el lado de los que componemos el Comité de Ciberseguridad, que son la propia Presidencia de la República, nosotros como Mintel que lo presidimos, el Ministerio de Gobierno, el CIES precisamente, y el Ministerio de Defensa, todos, porque son diferentes ámbitos. Acordémonos que los ciberdelitos no solo son de información. Cuando hablamos de un mundo digital hay delitos que también están en el mundo digital, como por ejemplo el phishing. Entonces este es un tema nacional, es un tema mundial, claro, que hay que ir constantemente incrementando y evolucionando. Bien, terminamos, ministra. Un mensaje de WhatsApp que me llega, dice: las tarifas, sería bueno que las tarifas que las emisoras pagan por el uso de frecuencias. En el reglamento hay un artículo que se aplica tarifa de una parroquia por la tarifa del cantón. Dice, eso no es justo. Ofreció a AER revisar y no se cumplió. No sé quién ofreció a AER. No sé si usted, yo no entiendo la verdad, que se lo paso. No, sí, pásemelo y lo podemos revisar, le comento después. No, ya, o sea, le paso el dato nomás de lo que me dijeron. Esto es lo que tengo, no, nada más. Bien, tenemos que terminar. Nos quedamos con un tema importante que es la simplificación de trámites.
solo si me quiero decir simplificadamente, sobre la simplificación de trámites de ahí. Sí, estamos trabajando fuerte porque entendemos que la simplificación de trámites es un tema primero de transparencia y segundo de beneficio a los ciudadanos en su tiempo, en sus recursos y a las empresas. Mientras más pronto se hace un proceso, más rápido se produce. En este sentido estamos trabajando fuerte en específicamente los trámites que son masivos, los que acuden más personas, y en temas de producción en inmobiliario, acuacultura y pesca, aduanas y Agencia de Regulación y Control Sanitario. Estamos enfocados en esos. Perfecto, ministra, gracias por acompañarnos. Diana Mayno, ministra de Telecomunicaciones. Buenos días. Muchas gracias.